Muy buenos días, bienvenidos a una entrega más de La Ruta. Soy Erika Richardson, voz en off de este canal. Este contenido ha sido creado con la intención de compartir la palabra de Dios. Pido disculpas por la ausencia. He estado impartiendo estudios bíblicos en otro lugar y cumpliendo con otros compromisos. Y esto me reduce a veces el tiempo para crear en esta plataforma. Sin embargo, quiero incluirles en estos estudios, aunque sea con un ritmo más lento de costumbre. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenlos abajo en la cajita de comentarios. El estudio que estamos desarrollando es la epístola a Tito. Al momento vamos a la altura del capítulo 1 con los versículos del 5 al 9. Inmediatamente me sea posible, colocaré el estudio anterior a este en varias partes. Ha sido de mucha bendición en Cristo. Sin más preámbulos, iniciemos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Dios Padre, gracias por este día, alabado y exaltado sea tu nombre. Atamos, reprendemos y quitamos legalidad a cualquier espíritu inmundo que quiera levantarse en contra del estudio de tu palabra. Señor, glorifícate y que tu palabra en el corazón de los oyentes produzca fruto a 100 por 1. Tenga a mano su Biblia, lápiz y su libreta si le es posible para que pueda anotar. Desde las lecciones anteriores estamos analizando el capítulo 1 de la epístola a Tito y lo que Pablo solicitó que se procediera a hacer para corregir las deficiencias en el obispado, y las he dividido por secciones que son falta de amor, mala administración, disolución, rebeldía y otros pichones. La lectura bíblica la encontramos en Tito 1 del 5 al 9 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Y la pregunta para meditar estuvo en ¿a qué se refiere Pablo sobre lo que leímos en los versículos del 5 al 6, sobre qué advierte y por qué es tan importante para un obispo o anciano tener buen testimonio tanto dentro como fuera de la iglesia en su papel de líder? Al tipo de obispo o anciano al que se refiere Pablo es a la palabra griega episcopos, que se refiere a un supervisor del pastorado local o a un supervisor de la iglesia. En pocas palabras, a un pastor de la iglesia. ¿Qué tipo de obispo necesita la iglesia de Cristo? Según su etimología griega, episcopos, y a lo que Pablo se refería. Yo busqué la etimología de todas las palabras que tuvieran que ver con esto y el resultado es lo siguiente. Es un cristiano en el cargo general de una iglesia, un capataz, por un tiempo determinado, lugar, orden, etcétera, que puede vigilar por implicación, que se cuide y cuide al rebaño, que sea precavido y prudente en el Señor para conservar el buen estado y funcionamiento de ella, que esa sea su meta, que investigue en el Espíritu para que puedan, el Espíritu Santo, para que puedan ser preparados para toda buena obra mediante la palabra. Recordemos que en una iglesia no solamente hay un pastor, sino hay otros ministerios. Que haga buen uso del conocimiento de Dios y que crezcan todos en el conocimiento de ella para escudriñar y practicar la fe de Jesús para con todos y en todo lugar. Que su cubierta sea la armadura de Dios. Esta la encontramos en Efesios 6, del 10 al 18, y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,
y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También que estén bajo el abrigo del Altísimo. Para que tengan una idea, pueden leer el Salmo 91, que implica todo lo que dice ahí. Que considere y observe cuál es la buena voluntad del Padre en ellos. Que tenga discernimiento de lo alto, que sea un contemplador. Se refiere a la misma preparación que tuvo Pablo en Cristo. Que puedan ser todos fuertes y capaces de usar todas las armas que pueda darles el Espíritu Santo y la actitud correcta, porque también el obispo es un atalaya en dos mundos, el espiritual y el natural, y sus ojos deben mirar los caminos de Dios y dirigir a los demás a Jesús. Debe tener la voluntad en Cristo para conservar los ojos bien abiertos y que el fuego del don de Dios en él no se apague, sumergiéndose con la iglesia en la palabra y en la intimidad de Dios. Que las tinieblas que se encuentren en el lugar donde esté establecido sean disipadas y derribada toda sombra de muerte espiritual. El obispo no puede ser pasivo para que el Señor le pueda revelar y capacitar para toda buena obra. Quiere decir que tenga voluntad de hacer la obra de Dios y tenga el deseo de encontrarse con Dios si es necesario de madrugada para que esté lleno de la gloria de Dios. Que vea, sepa, considere, esté consciente, observe, perciba, reconozca, que mire con atención, comprenda, entienda, considere en Dios con buena voluntad, que sea su deleite porque es necesario y el cargo así lo exige. Un obispo de la Iglesia de Cristo también es un espectador de eventos espirituales intensos y debe discernir con claridad para reconocer qué viene de Dios y qué no. Si no conoce contra quién lucha y no es guiado por el Espíritu Santo, no podrá mantenerse en pie, por lo tanto tampoco su iglesia. Necesariamente debe tener la voluntad de ser un buen entendedor de la palabra a través de la búsqueda constante de Dios. Necesariamente este ejercicio conlleva tiempo de preparación para que el conocimiento y entendimiento de Dios pueda hacer en Jesús que cualquier maquinación del enemigo se vuelva atrás y caiga en vergüenza. Luego de aclarar las dudas sobre la palabra episcopos u obispo o anciano, leímos la concordancia de Efesios 5, 25, que hablaba sobre los maridos. ¿Qué les pide Pablo a los maridos? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, porque quienes aspiraban a este puesto de liderazgo tenían que ser irreprensibles tanto en sus hogares como en la iglesia. Y con los cretenses y otros lugares en donde estaban los gentiles y algunos judíos, había un serio problema con relación a la reputación que partía desde el hogar con quienes no vivían una verdadera conversión a Cristo. Vamos a ver qué dice la concordancia de Efesios 5, 25. Vamos a refrescar la memoria. Dice Colosenses 3, 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué pasa con la palabra ásperos? Vamos a ver que diferentes versiones del mismo versículo y vamos a ver qué nos arroja. Versión 1, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. 2, marido, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. 3, maridos, amad a vuestras esposas y no os mostréis malhumorados con ellas. 4, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos para con ellas. 5, y ustedes los esposos deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. 6, esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. ¿Por qué? ¿Qué espíritu contrario a Cristo estaba dominando en algunos hogares de los cretenses y no debía permitirse dentro de la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Dice en Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Recordemos una cosa, la amargura trabaja con la soberbia y trabaja con la ira. Luego la ira, la amargura puede desembocar en una adicción,
porque las personas lamentablemente a veces si tienen soberbia no reconocen lo que están haciendo y tratan de ahogar las penas con algo para callar voces internas o con el amor a cosas que no convienen. Vamos a ir a los versículos 12 y 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. También la soberbia tiene mucho que ver con la mentira, porque la persona se miente para no reconocer que tiene un problema. Y como dije anteriormente, se hunde en algunos vicios, y la amargura, por falta de control de la ira, es como que en algunas reacciones impulsivas la persona se puede comportar como una bestia. Vamos a compararlo con 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. Dice de la siguiente manera: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito, a lo que aquí se refiere, es una persona, como quien dice, acabado de convertir a Cristo, que tiene poco conocimiento de la palabra. Y dice en un versículo que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Primero, a una persona, para que le sea dado un cargo de liderazgo, tiene que tener un buen uso de la palabra, porque se trabaja con personas. Debe tener necesariamente una buena reputación, tanto en su casa como en la iglesia. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Vamos a buscar la concordancia de 2 de Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vamos ahora a buscar a 2 de Timoteo 2. Lo vamos a leer completo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos que la amargura es lo contrario al amor, y no permite dar ni buen testimonio, ni tener buena reputación, y mucho menos enseñar correctamente el camino a Cristo a otros. Continuemos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor
y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a ver cuáles son las consecuencias espirituales que hay en un hogar o en una iglesia o en un individuo si la amargura está allí. ¿Y qué pasa si la persona que tiene este problema es elegido como un líder en una congregación? Vamos a ver primero qué es la amargura. Ella es simplemente calamidad y su raíz etimológica hebrea es marar. La amargura es algo que aflige o algo que hace que la persona tienda a ser amarga. Es un sentimiento intenso, negativo, de alto nivel y duradero de pena o de aflicción. También es un sentimiento vil y egoísta, porque se centra en lo que quiere, no en los demás. Por eso les decía desde el principio que la amargura es ausencia de amor, falta de amor, mala administración. Y la amargura es la etapa baja de la desilusión, en la que los sentimientos tienen efectos físicos como las lágrimas y pensamientos de inutilidad ante un hecho que afecta a la persona, sea que lo exprese o no. Pero muchas veces la persona puede expresarlo a través de un lamento o de la murmuración, porque la amargura no trabaja sola. También usamos la palabra amargura para designar aquello que es la razón de ese sentimiento o del padecimiento de la persona. En tanto, en el sentido de la palabra desilusión, presenta sinónimos como pena, sinsabor, disgusto, pero la amargura es lo opuesto a la dicha, a la alegría, a la felicidad. Su juego en los sentimientos y emociones no analizadas correctamente o no canalizadas también correctamente trae lo siguiente. Cuando nosotros pecamos, nosotros podemos sentir culpa. Cuando los demás pecan en contra de nosotros, podemos sentir amargura hacia ellos. La amargura siempre está basada en el pecado del otro, aunque aquel pecado pueda ser real o imaginario, porque se alimenta de la herida que ha provocado, pero es todavía más profundo. Entendiendo que la desilusión no nace sola, sino que viene desde afuera y la persona le da cabida a eso que viene desde afuera. ¿Qué sucede cuando se le permite brotar en el corazón? ¿Y cuál es la influencia que la amargura ejerce a su alrededor? Tiene un sistema. Ella amarga a cuentagotas a quien la padece y la aflige lentamente. También tiene que ver con la furia, algo que amarga, que lleva a calamidad, a cuentagotas, a otro ser humano usando diferentes medios, ya sean por palabras que afecten y desestabilice la psiquis de la persona que está frente a nosotros o a la misma persona que la padece. Su raíz es del hebreo marar, que es decir, causar o llegar a ser amargo o afligido y enfurecido de mala manera, sin control, una ira enconada. Pero esta amargura trabaja lentamente, a cuentagotas. O sea, puede usar los medios de las palabras que afecten y desestabilice la psiquis de la persona, o puede usar eso con el abuso físico, porque se alimenta de la destrucción que pueda causar en la otra persona. Ha quitado la capacidad de analizar con claridad a la persona que la padece. Entonces, para volcarse en el otro, en el prójimo, se alimenta de esa manera. Los sinónimos de la amargura son hiel, aspereza, desabrimiento, disgusto, tribulación, sufrimiento, desconsuelo, pesadumbre, mortificación, tormento, agonía, enfado descontrolado, resentimiento, aspereza, rigurosidad, severidad. La soberbia y la amargura y la mentira trabajan juntas. Es un paquete con todo incluido. Sus puertas al alma
pueden ser cualquier suceso o pensamiento mal gestionado emocionalmente, sea por mucho o poco tiempo, y que se le permita brotar impidiendo el dominio propio. Por eso la persona se vuelve como si fuera una bestia cuando la ira lo domina y carente de toda misericordia. El ejemplo de la amargura sin haber perdido el control y venciendo en Cristo Jesús lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 1. Ya hay un video disponible y son dos videos, disponibles, la primera y segunda parte. El primero se llama ¿Cómo puedes orar con poder? Y su segunda parte es Recibe el milagro de Dios. Otro ejemplo, perdiéndolo todo, lo vemos en la historia de Caín y Abel y en Segunda de Crónicas 26 con el rey Usías. Vamos a ver lo que la Biblia enseña acerca de la murmuración y la amargura. Nos dice el Señor en Hechos 12:15 con relación a ella y por qué el Señor no quiere que sus hijos padezcan de amargura. Vamos a ver qué otra cosa destruye. Dice, mirad bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Aparte de que contamina, impide alcanzar la gracia de Dios por los frutos que brota en el corazón y las dificultades que provoca. ¿Por qué? Porque la amargura tiene una raíz bastante profunda. Deuteronomio 29:18 dice lo siguiente: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. La amargura, como le hace perder el dominio propio, la visión clara, hace que la persona vaya por sus propios caminos, diferentes a la voluntad de Dios. La persona se vuelve un opositor de los mandamientos de Dios porque lo único que ve es el deseo de complacerse a sí mismo. La soberbia le impide ver la verdad, hace que el corazón se endurezca contra cualquier consejo que le lleve a la persona por los caminos correctos. La raíz en sí no es la amargura, sino aquello que ella produce, que es el fruto venenoso de la amargura. Este fruto podría representar el enfado enconado u otra cosa. Continuamos con Deuteronomio 29:19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Entiende que la calamidad lleva desgracia a la persona y los que estén alrededor, porque contamina. Sobre la murmuración, entendemos que no es más que hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo, y es lo mismo que conversar con otro en perjuicio de un ausente, censurando o condenando sus acciones. Eso es lo que busca también la amargura, hablar en su interior contra las leyes de Dios. Con la murmuración, la persona lleva adentro el malestar de la ofensa real o imaginaria por desilusión contra quien realizó la acción. No busca una solución, no busca claridad de pensamientos en una fuente confiable. Vemos cómo se gesta el huevecillo y nace el fruto de la amargura con palabras de maldición. Recordemos que maldición viene de la palabra maldecir, hablar mal. Y si con esto involucra a un tercero para hablar en perjuicio del ausente, estamos hablando de que la persona se ha colocado en lugar de juez con soberbia. Ejemplo de esto lo vemos en Lucifer en Ezequiel 28. Jehová reprenda. Este manifiesta más claro al acusador de nuestros hermanos y a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás con el chisme y el falso testimonio. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 28, desde el versículo 12 en adelante, con la actitud que tenía el rey de Tiro, que era muy soberbio. Dice lo siguiente: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entendemos la gravedad de lo que es la amargura y la murmuración y de algunas cosas que van llevando a la otra para que la persona que la padece y quienes están alrededor caigan en desgracia. Vamos a dejar la lección hasta aquí. Vamos a hacer una siguiente parte para que no se pierda ningún tesoro que el Señor quiera mostrar a las personas que escuchen este estudio. Y la parte siguiente estará disponible muy pronto. Si en algún momento descuidaste la salud de tus emociones y diste cabida a la amargura por no entender cómo ella trabaja, pero quieres vencer en el nombre de Jesús, vamos a orar. Donde hay amargura, hay falta de amor. Donde hay falta de amor puede haber también crueldad, calamidad, destrucción, pero podemos ser libres en Cristo Jesús. Esta oración es para ti. Oremos en el nombre de Jesús, Dios Padre Celestial. Gracias por este día. Alabado Dios Padre, sea tu nombre por los siglos de los siglos. Oh Señor, te presentamos a cada persona que escucha este estudio y padece de lo que es la amargura y de la ira incontrolada, Señor. Te pedimos que en tu santo y bendito nombre tú rompas cadenas, Padre amado. Que aquellos que están ciegos por la soberbia, tú les puedas dar gloria en lugar de ceniza. Que aquellos afligidos, tú les puedas dar óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria tuya, Señor. Declaramos libertad en tu santo y bendito nombre, Padre amado, sobre las familias que están padeciendo de este mal, sobre los individuos, Señor, que están buscando solución en ti para ser libres. Tú dices en tu palabra que donde reina tu espíritu, allí hay libertad. También dice, Señor, que cuando miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y creemos en esto, Señor. Creemos que podemos tener libertad en tu santo y bendito nombre de cualquier cosa que nos ataque, Padre amado, o de cualquier cosa que nos tenga atados. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón, a entregarte nuestro corazón así como esté y a tener la voluntad, Señor, de poner de nuestra parte para cambiar y para glorificarte cada día por la eternidad. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que me diste de enseñar tu palabra. Y gracias, gracias, gracias. Glorifícate en ellos también. Bendice a cada persona que me escucha. Y gracias por todo nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima. Dios les bendiga.